tema el poder de la oración. Y primero que nada, esto es una pregunta, no una expresión. Es una expresión que se nos enseñó mal enseñada. Por eso vamos a hablar más en el trayecto de este mensaje. Vamos a buscar Santiago 5, 17. Santiago 5, 17 al 18. Santiago 5, 17 al 18. 17 al 18. Sí. Amén. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por cada familia, por cada persona aquí presente. Padre, bendícelos, bendice tu palabra en nuestras vidas. Piensa por mi mente, siente por mi corazón y habla por mi boca. Que cada palabra que salga de mí sea para bendecir, para restaurar, para equipar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. La frase Elías era sujeto a pasiones se refiere a que el profeta, a pesar de ser un hombre de gran fe y gran poder espiritual, era también un ser humano con las mismas debilidades y emociones que todos nosotros. Esta idea se encuentra en la Biblia, específicamente en lo que acabamos de leer, Santiago 5, 17, donde habla de las pasiones semejantes a las nuestras que Elías tenía. Lo cual significa que aunque este hombre realizó grandes milagros y fue un poderoso intercesor, también experimentó lo que es la ira, la tristeza, la frustración y otros sentimientos comunes a la naturaleza humana. La Biblia enfatiza esto para mostrar que no debemos idealizar a los líderes religiosos o a los santos como seres perfectos. Escuche esto bien, por favor. Sino reconocer que todos nosotros, incluso aquellos que son usados por Dios de manera poderosa, tienen sus luchas y limitaciones internas. Amén. Esta frase también implica que las oraciones de Elías, a pesar de ser poderosas, eran producto de un corazón humano y no de una capacidad sobrenatural que el hombre tuviese para evitar las emociones o las debilidades. Su ejemplo nos enseña que la clave está en la fe y en la dependencia de Dios total, no en la perfección humana. Porque muchas, por así decir, sectas o religiones nos motivan, nos llevan y nos quieren guiar a que tenemos que ser perfectos para que Dios cumpla su propósito o para que Dios conteste nuestras oraciones. Y esto no es lo que nos enseña el modelo de Elías, entendiendo que Elías es tipo de Cristo. Amén. Y Eliseo, que es su sucesor, es tipo de la iglesia. Partiendo por allí, por eso titulé este mensaje El poder de la oración, y con un símbolo de interrogación, porque nos enseñaron
que la oración tenía poder, que en la oración hay poder y que tenemos que orar para tener poder. Cuando la realidad del asunto, la oración es simplemente el medio, el vehículo, la conexión, como diría el americano, el link. Es algo que te conecta con Dios. En la oración es simplemente, ¿me dice papá? Que la oración es simplemente, es un medio de comunicación con Dios. Es el vehículo que te lleva a conectarte con Dios. La oración es simplemente lo que te conecta con Dios. El poder habita en Dios y por ende, como Dios habita dentro de ti, también este poder habita en ti. Amén. ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo expresamos? Está y depende totalmente, primeramente, de Dios, porque Dios no necesita de ti para manifestarse. Yes, Y amen. segundo, de la formación de nuestro carácter, de Amén. nuestra madurez espiritual. Entender quién es Dios, o saber entendernos, porque entender a Dios sería en nuestra finita y mente humana que tenemos. Entender a Dios es imposible, pero conocer a Dios nos empodera, porque conocer a Dios me va a enseñar a mí de lo que soy capaz. Conocer a Dios me va a enseñar a mí de lo que yo puedo hacer. Yes. Conocer a Dios me va a enseñar a mí, me va a guiar a mí hacia dónde me debo de dirigir. Amén. Por eso es importante entender que aunque la oración no tiene poder como nos enseñaron, pero en ella la importancia de mantenerla, la importancia de, como decía el mismo Pablo, orar sin cesar. ¿Por qué Pablo nos dice eso tantas veces en un sinnúmero de sus epístolas? ¿Por qué Pablo nos instiga y nos invita a orar sin cesar? Porque Pablo conocía que la oración es el vehículo que me conecta a Dios, y estar conectado con Dios es todo lo que necesito para sobrellevar mis cargas día a día. Por eso es que me encanta esta frase, este versículo de Santiago 5, cuando describe a Elías. Oye, el gran profeta, el que mató a los Baales, a los profetas de Baal, mejor dicho. O sea, este hombre hizo milagros y dio profecías que se cumplieron al tal de la letra. Fue proclamado como uno de los profetas más fuertes que tuvo la nación de Israel. ¿Por qué? Porque se mantenía conectado a aquel que lo había llamado. Amén. Muchos de nosotros fracasamos en muchas áreas de nuestra vida, espiritualmente, humanamente y emocionalmente. ¿Sabe por qué? Porque perdemos la conexión. Porque todo se vuelve tan cotidiano, todo se vuelve tan natural, todo se vuelve... Estamos tan acostumbrados a que, pues, mira, otro más. Nos volvemos tan La rutina. como la rutina nos mata, pero nos volvemos como que tan, como la misma Biblia lo dice, que en el final de los tiempos a muchos se les enfriará el amor. Yep. Y vemos cosas que pasan y se vuelven como que tan, mira, otra más, pasó. Y se nos enfría el amor, se nos enfría los sentimientos, se nos enfrían las emociones, se nos acaba la compasión, nos volvemos irritables. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión constante con aquel que nos creó. No tenemos una comunión constante con aquel que me llamó. No tengo una comunión constante con aquel que me amó desde el principio. Entonces
Entonces luego tenemos esta lucha interna porque nos quedamos callados. Nos reservamos hasta los puntos de las IES. Y nos quedamos callados esperando que suceda algo, que Dios se manifieste, que Dios haga algo a mi favor. Pero no saco el tiempo para conectarme a Él. Yes. Amen. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención de este versículo es que, mira, a pesar de la debilidad que podría tener Elías, a pesar de cuáles eran estas pasiones semejantes a las nuestras, a pesar de lo que él cargaba, con lo que él peleaba, a pesar de lo que él estaba atravesando, dice, y oró fervientemente. Nunca debo decir, perdió el fervor, nunca perdió el clamor, nunca perdió la pasión. Yes. Por Amen. estar conectado con Dios, Amen. por estar conectado con su Creador y entender a lo que Dios lo había llamado. Abrazar el propósito de Dios. Tienes que conectarte con Dios. Entender cuál es tu propósito de vida. Tienes que conectarte con Él. Entender para qué te llamó. Tienes que conectarte con Él. No, se nos hace más fácil ir a un evento donde hay un predicador allí emocionado, predicando y soltando palabras, y esperar que el predicador haga el llamado y corro para el frente a ese llamado y que me impongan las manos y que me unjan con aceite Goya o aceite Betis, y si va a ser de Betis, que sea el de la latita como los tiempos de antes, el que usaba mi abuela para echarle el bacalao y a la vianda. Ah, María, qué rico. Entonces, se nos hace más fácil eso que estar en nuestros hogares y orar con fervor por lo que Dios quiere para mi vida. Y orar con fervor, no esperando algo a cambio. Porque primero nos enseñaron que la oración tenía poder. Luego nos enseñaron que teníamos que orar para pedir. Porque todo lo que hacemos es pedir. Y levanto la mano. Yo llevo casi toda mi vida en la iglesia. Y eso fue lo que nos enseñaron. Pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios que te sane, que te liberte, que te salve, que te prospere, que te compre, que te dé una casa, un carro, la esposa, el marido. Y todo lo que hacemos es levantarnos a las 5 o 6 de la mañana, así podemos pasar 4 o 5 horas orando. Pero como Jesucristo dijo en un momento dado que le estaba enseñando a sus discípulos a orar, y dijo, no oren como esta gente, que lo que hacen es hacer vanas repeticiones, palabrerías. Yep. No se sienten al frente como muchos de ellos buscan, sentarse en las primeras filas y sentarse al frente para recibir algún tipo de honra ministerial o algún tipo de reconocimiento o algún tipo de pleitesía. No sean buscados y pararse en las esquinas de las plazas y pegar a orar para que la gente los vea. Cristo habló de todo esto, que son conductas humanas malas aprendidas. O sea, y si Cristo está hablando de esto hace miles de años atrás, esto implica que llevamos miles de años lidiando con malas enseñanzas. En aquel tiempo era el grupito de los fariseos y los escribas. En estos tiempos me pido otro grupito de fariseos y escribas que ahora se llaman con otro nombre y Yeah. no usan los velos ni los atuendos, pero no le voy a dar fama a estas organizaciones que no vale la pena. Por el detalle es que Cristo está hablando de todo esto
Y Santiago está describiendo a un hombre de Dios, cómo se conducía, cómo hacía para mantenerse conectado a aquel que lo había llamado. Y lo primero que Santiago ejerce allí es la descripción de este hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjate que Santiago no comienza a hablar de que Elías, el gran profeta, el que abrió el río Jordán, el que cruzó en seco, el que fue levantado en aquel carruaje de fuego, el que mató a todos los profetas de Baal, el que hizo descender fuego del cielo. Que en otro momento hablaremos del famoso altar que levantó Elías, una poderosa enseñanza de cómo levantamos altares donde descienda el verdadero fuego de Dios. No este llamado fuego que tenemos por ahí revolucionando a la gente, pero siguen saliendo fuera de la iglesia, fuera de lo que eran 4 paredes, y siguen en sus andadas y no se ve una transformación, porque todo es emocional. Porque como te decía ahorita, es más fácil pasar al frente, que el predicador me profetice, me ore, me tumbe, lloro, me zumban aceite, me cubren con un manto, pero luego cuando me levanto y salgo por la puerta para afuera, no hay transformación. Entonces, ¿de qué me vale todo eso si no vivo la vida transformado o en camino hacia la transformación como Cristo espera de nosotros? Amen. Y lo primero que Santiago usa para describir a Elías tiene pasiones semejantes a las nuestras. O sea, el tipo se aira, baja santos del cielo, como tú y yo decimos, se frustra, cae en depresión, llora, grita, gime, patalea, le da un tantrum, como dice el americano. Se monta en el carro, si fuese Omar Candelario, se monta en el carro y manda por ahí para abajo como alma que lleva el Espíritu Santo. O sea, de quitar su coraje o de quitan el pedal del carro. Todos padecemos de algo similar. Y este gran hombre de Dios padecía de algo similar a lo que tú padeces. Pero por cuanto oró fervientemente, Dios lo escuchó. Yes. Hay pastores que a mí Dios no me escucha. ¿Tú sabes cuánto yo llevo orando? Hay pastores que yo tengo que levantarme e irme a trabajar. Tengo que estar 8, 9, 10, 11, 12 horas pegado en el trabajo. Pastor, que tú no sabes la vida que yo llevo. Esto es un martirio. Sí, porque entonces cuando no podemos cumplir con lo sencillo que es orar sin cesar, nos convertimos en mártires, nos victimizamos, para entonces echarle la culpa al diablo, que por los ataques del diablo me tiene tan distraído que no tengo tiempo ni para orar. Pero entonces cuando saco tiempo para orar, lo que hago es pedirle a Dios que me dé, o que reprenda al diablo para que me deje quieto. Y lo único que Dios quiere para ti es revelarte lo que Él quiere para tu vida. Lo único que Dios quiere para ti es entablar una relación contigo. Lo único que Dios quiere para ti es lo que Adán y Eva experimentaron una vez. ¿Sabes qué dice Génesis? Que se oía
las pisadas de Dios en aquel Edén. Que se oía a Dios caminar por aquel Edén. Y es cierto, ya no tenemos a Edén, pero tenemos algo mucho mejor que Edén. ¿Sabes qué tenemos? Tenemos a Cristo por dentro. Yes, amén. Entonces, ahora, ¿cuál es tu excusa para decir, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro? El día tiene 24 horas. No me digas que no tienes ni siquiera 5 minutos para hincarte de rodillas, o sentado, o acostado, o como sea que tú entiendas que puedas orar y conectarte con aquel que ahora vive dentro de ti. Amen. Que murió en una cruz por ti. No me digas que no tienes tiempo para orar y suplicarle a Él. Que antes que cualquier bendición material, que bendiga tu espíritu, que bendiga tu alma y que bendiga tu cuerpo. Yes. Porque todo lo demás, dice la Escritura, todo lo demás vendrá por añadidura. El detalle es que queremos las añadiduras y luego la justicia. Yes. Pero la Biblia nos enseña buscar a Dios y su justicia y todo lo demás. Mira, este famoso grupo de adoración hasta sacaron un cántico de eso. Y ni así lo entendemos. Ni cuando lo cantamos lo entendemos. Que simplemente lo que Dios quiere es conectarse contigo. Yes. Por eso titulé este mensaje El poder de la adoración. El poder de la adoración o el poder que habita en mí, que se puede manifestar orando. Yes. Porque ese poder habita dentro de mí. Y se llama Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Lo que pasa es que hemos caído en un sistema que nos decía, levántate a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana, porque esa es la tercera hora de la noche. Y ora 3, 4, 5 horas. Y luego bañate y vete a trabajar. Y no nos enseñaron que al que yo le estoy orando habita dentro de mí. Que aunque pase 5 horas orando durante la mañana, pero cuando me vaya para el trabajo y abra mi boquita, y de mi boquita no salgan las palabras que deben de salir, o de mi actitud, de mi carácter, no salga el ejemplo de un cristiano, ¿de qué me vale las benditas 5 horas que pasé orando si luego el resto del día no voy a dar el ejemplo de una persona que oró por 5 horas temprano en la mañana? Pero como el sistema me enseñó a disimular, a callarme y seguir andando, como el sistema me enseñó a que simplemente me tengo que poner un disfraz y disimular y seguir andando, como el sistema me enseñó a disfrazarme. Y oye, no es un sistema que nació en los 1990 o qué sé yo. Es un sistema que existe desde que Adán y Eva cayeron. Yes. Come on. Porque aquel sistema, cuando Adán y Eva cayeron, ¿qué les dijeron? ¿O qué se dijeron ellos mismos, mejor dicho? Vamos a cubrirnos con hojas para no ver nuestra desnudez. Cuando Dios se les aparece, les dice, ¿y quién te dijo, quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí viene la transformación. Porque el sistema nos enseñó a ser religiosos. El sistema nos enseñó a cubrir nuestras heridas. El sistema nos enseñó a cubrir nuestras pasiones. Yes. Come on. El sistema nos enseñó a cubrir nuestras faltas. Y aún
siglos después, seguimos lidiando con este sistema dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque simplemente fuimos mal enseñados por hombres y mujeres que confiaron más en un sistema basado en lo que puedo ver que en una transformación basada en lo que vamos a manifestar. Amen. Porque aquel que ha sido transformado manifiesta a Cristo. Amen. Por eso es que se ve luego, años después, a un hombre llamado Naamán, leproso, pero general del ejército del rey de los sirios. Y esto me encanta, ya estamos terminando. Porque la Biblia me enseña que Naamán, el gran hombre del ejército de los sirios, con buen rango, con respeto, donde se paraba, allí dejaba la marca. Donde hacía guerra, ganaba. Un hombre bien parado. Pero ¿sabe una cosa? Era leproso. Un hombre que se supone que estuviese aislado. Pero era el general del ejército del rey de Siria. No el ejército de Siria, el ejército del rey de Siria, que es muy diferente. Y tuvo que una niña, una esclava, una sirviente de su casa, la cual era judía, decirle: vaya y hable con el profeta. Yo conozco un profeta que te puede curar tus heridas. El problema es que los naamanes de este tiempo cargamos con las heridas y nos queremos poner el gabán, la corbata y todo el andamiaje para cubrirnos las heridas. Yes. Y seguir predicando y seguir ungiendo a la gente y seguir haciendo a la gente llorar y seguir tumbando a la gente al piso y seguir haciendo un revolú, pero no hay transformación porque ni el mismo que está predicando y ministrando ha sido transformado. Yes. Amen. Y de esos son de los que yo me cuido. Porque en los finales tiempos, y otras veces lo he dicho y no hemos predicado, pero en los finales tiempos, muchos dirán: Señor, Señor, y no entrarán al reino de los cielos. Y se les dirá, lamentablemente, esto es muy lamentable, y se les dirán: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Yes. La palabra conocí allí en el griego, ¿sabe qué significa? Relación. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca se relacionaron. Pero ¿cómo es que hicieron milagros? ¿Cómo es que hicieron campaña? ¿Cómo tumbaban gente al piso? ¿Cómo es que profetizaban? ¿Cómo es que reprendían demonios? Una cosa es lo que hace el Espíritu a través de ti y otra cosa es los frutos que tú das. No confundas China con bodegas. Los dones, los talentos son irrevocables. Y el don habla de Dios, el carácter habla de ti. Yes. So, Dios va a hacer su obra, sea como sea.
Pero a fin de cuentas, cuando tú tengas que rendir cuentas, lo menos que tú quieres escuchar son esas palabras. Yep. Y por eso es que la oración es tan importante. Porque la oración es conocer a Dios. Si tú quieres decir que en la oración hay poder, dilo entonces con la connotación correcta. En la oración hay poder porque me lleva a conocer a Dios. No porque me va a dar algo a cambio, sino porque voy a llevar a conocer al que me creó, al que me llamó, al que murió por mí en esa cruz. Yes. Lo demás son añadiduras. Si yo quiero vencer estas pasiones con las cuales estoy cargando, porque mientras esté aquí en esta carne, voy a ser un pecador, voy a ser otro ser humano más en esta tierra. Puedo ser apóstol, profeta, evangelista, arcángel, vicerarcángel, lo que tú quieras llamarte. Somos seres humanos, débiles, imperfectos, que simple y llanamente necesitamos de la gracia de Dios para continuar día a día. Allí no hay más nada que buscar, no le siga añadiendo teologías y no le siga añadiendo más, lo está dificultando. El evangelio es fácil. Busque a Cristo, siga a Cristo y abrace la gracia que ya Él depositó sobre su vida. Amen. Que usted venga a la iglesia, esos son otros 20. Que usted diezme y ofrende, esos son otros 20. Esos son como paritas que le caen a la leche. Lo primordial, ore, ayune, lea la Biblia, para que no venga ningún guasa que hay por ahí un montón y venga a meterle trapos en la cabeza y lo haga pensar a usted que tiene que hacer o que no tiene que hacer para hacer algo que ya lo es. Usted es hijo de Dios por derecho y por herencia. Yes. Amen. Así de sencillo es el evangelio que estamos predicando. Pero Yes. lo queremos complicar, le queremos meter y le queremos sacar, y porque aprendí aquella teología, y porque metí en esto, y porque... Tan sencillo como eso. Él murió y yo lo acepto. Yo lo acepto, Él vive dentro de mí. Vive dentro de mí, pero me toca seguir buscándolo, me toca seguir manifestándolo, me toca seguir orando para que Él siga creciendo dentro de mí. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que mengüe yo para que Él crezca. Yes. Que mengue Omar para que Cristo crezca. Yes. Que mengue y ponga su nombre para que Él crezca. Yes. Entonces, para que yo mengue, tengo que someter la carne. Porque estas pasiones que me siguen machacando la vida, lo van a seguir haciendo hasta que Cristo venga o yo estire la pata, que espero que no sea nada temprano. Pero hasta que una de esas dos vertientes pase, me toca someterme a Cristo para seguir creciendo, manifestando y dando por gloria, por gracia, perdón, dando en gracia lo que en gracia recibí. Con estos ceros que tengo que ir a buscar un encarguito que me está esperando. ¡Ay! Ay. ¿Sabes qué fue lo que llevó a Elías a ser Elías? Que dependía de Dios totalmente y no en su imperfección humana. Lo que llevó a Elías a vencer fue que él creyó que orando se conectaba con Dios.
mantenía una conexión inquebrantable. Hace unos pasados domingos yo di este ejemplo de un cuerpo, ¿cómo se dice? Cuadraplégico. Donde el cuerpo pierde la conexión con el cerebro porque hay un defecto en los nervios. Y cuando vamos al ejemplo del pueblo de Israel, porque este pueblo llegó a estar esclavo luego que obtuvieron tanto lo que pidieron, tener un rey, porque querían parecerse a las otras naciones, querían un rey también. Dios les concede eso, les da uno de los reyes más sabios en toda la tierra, Salomón. Levantan aquel templo, todo el tabernáculo, todo aquello orquestado, bien hecho. Por cuanto cayeron en la idolatría, cayeron en cosas bajas, se desconectaron de Dios y llegaron a ser esclavos. De ser un pueblo tan poderoso a ser esclavos de otras naciones. ¿Por qué? Porque perdieron su conexión con aquel que los creó. Lo único que te puede a ti hacer esclavo de tus pasiones es que pierdas la conexión con aquel que te fortalece para someter tus pasiones. Yes. Lo único que te disminuye a ti, lo único que puede debilitar tu vida, es que tú dejes de estar conectado con Dios. Tanto así que Él lo dijo: fuera de mí nada podrán hacer. La parábola de las higueras y los frutos, si no me equivoco, Juan 15, está por allí. Cristo nos enseña tanto de lo que es la conexión con el Padre, que Él hasta un momento dijo: todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que expreso, es porque mi Padre ya lo expresó. Entonces todo lo que usted haga, todo lo que usted diga y todo lo que usted exprese, es porque hay una conexión con su Padre. Y su Padre a usted le dice y le manifiesta hacer cosas. Que no sea impulso humano, sino manifestación del Espíritu. A eso es que debemos de llegar como hijos de Dios. Por eso se nos llama embajadores del reino. Y quienes son embajadores representan, manifiestan en todo el sentido de la palabra a quienes están representando. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque por medio de la oración permanecemos conectados a ti. Por medio de la oración permanecemos conectados a nuestro propósito, Señor. A que tu espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre, que tomemos el ejemplo de Elías, que aunque sí estaba débil, que aunque sí era imperfecto, con pasiones semejantes a las nuestras, que aunque sí se airaba, se frustraba, o se deprimía, se escondía en las cuevas y no quería ni comer, pero por cuanto oró fervientemente y se mantuvo conectado contigo, pudo vencer todo aquello
aquello que lo quería vencer. Danos esas fuerzas, guíanos por ese ejemplo. Llévanos de tu mano, Señor, y enséñanos el camino correcto. Sácanos de tantas malas enseñanzas y guíanos hacia tu claridad, hacia tu luz, hacia tu justicia, y que todo lo demás venga por añadidura. Bendice a los que estamos aquí presentes, Señor, cada familia aquí representada. Declaramos tu favor, tu gracia y tu bendición, la cual enriquece y no añade tristeza conmigo. Gracias, Jesús.